Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero antes vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos las gracias y nos acercamos a tu trono con completa confianza de que tú reinas, que tú eres el Dios soberano, majestuoso, lleno de poder y gloria. Y nosotros venimos delante de ti reconociendo tus atributos, tu grandeza y rogándote, Señor, que en esta mañana tú nos bendigas a través de tu palabra. Permite que tu palabra hable a nuestras vidas, que podamos ser edificados mediante ella y que tú recibas la gloria mientras nosotros escuchamos y predicamos también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer el pasaje. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Martín Lutero fue un teólogo, filósofo y un fraile católico alemán que comenzó el impulso de lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. No era un hombre indiferente a Dios, al contrario, era un hombre que parecía estar completamente cerca de Dios. Martín Lutero era un hombre comprometido, disciplinado con su vida espiritual. Si alguien parecía a simple vista estar cerca de Dios, era Martín Lutero. Él oraba durante horas, él ayunaba constantemente, él se confesaba una y otra vez, y todas las cosas que nosotros pudiéramos imaginar, Martín Lutero las hacía con tal de estar bien con Dios. Sin embargo, él mismo daba testimonio de cómo él vivía una y otra vez atormentado y cómo él sentía en su interior que él no tenía paz. Cómo él sentía que a pesar de todas estas cosas que él hacía, él estaba lejos de Dios. No tenía seguridad, no encontraba la paz de ninguna manera. Y sentía que Dios siempre estaba evaluándolo. Sentía que Dios siempre estaba esperando más de él y que constantemente estaba midiendo Dios todo lo que él hacía. Y Lutero conscientemente sabía que ninguna de las cosas que él hacía eran suficientes para el estándar de lo que él creía de Dios. Pero todo cambió profundamente, de una manera radical, en el momento en el que Lutero leyó la carta de Gálatas. En algún momento de su vida, él estuvo en este pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy, y específicamente Dios lo confrontó con este versículo que dice: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas palabras fueron como una luz que abrieron los ojos de Lutero. Y él entendió algo mucho más grande que lo que él había vivido hasta el momento. Y era que la justicia de Dios no es una meta que se alcanza, sino un regalo que se recibe. Esto fue lo que entendió a Lutero, y desde ese momento todo cambió en su vida. Cambió para bien. Él dejó de intentar ganarse el favor de Dios y entonces comenzó a descansar en la gracia de Dios que él desconocía. Ya no obedecía para ser aceptado por Dios. Ahora él obedecía porque estaba seguro y convencido de que él había sido aceptado por Dios. Ya él no vivía tratando de alcanzar a Dios, sino que ahora vivía respondiendo a un Dios que él sabía que estaba cercano a él, a un Dios que sabía que se había acercado a él. Lo que Lutero vivió, hermanos, fue exactamente lo que Pablo le está advirtiendo a los Gálatas en esta carta. Precisamente el apóstol Pablo le habla a los Gálatas en esta carta acerca del peligro
de confiar en el esfuerzo humano y en las obras de la ley y no en la fe. Ese era el mensaje de Pablo para los Gálatas. Pero pensemos por un momento, ¿por qué Pablo es tan intencional en decir estas cosas a la iglesia de Gálatas? Precisamente porque los Gálatas habían sido creyentes que habían escuchado el mensaje de la cruz. Pablo les había enseñado el evangelio. Él les había hablado la verdad. Él les había hablado de cómo el hombre puede ser justificado por medio de Jesucristo. Él les había enseñado que el hombre no puede salvarse por las obras, que el hombre no podía salvarse por medio de la ley y que los pecados del hombre le condenan al infierno y producen la separación de Dios. Pablo les había enseñado. Pero en algún momento, si ustedes recuerdan, los judaizantes llegaron a las iglesias de Gálatas. Y entonces empezaron a enseñar a los gálatas que ellos debían hacer otras cosas para mantenerse a salvo. Les arrastraron a creer que ellos necesitaban cumplir ciertos aspectos de la ley de Moisés para que entonces su salvación cobrara sentido, para que ellos pudieran tener esa seguridad de que realmente ellos habían sido salvos y que para mantenerse salvos, ellos durante toda su vida cristiana, ellos debían cumplir constantemente con todos aquellos requisitos que ahora les estaban enseñando, como la circuncisión, como ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, ellos debían cumplirle. Así enseñaban los judaizantes. El pastor Sujel Michelén, enseñando acerca de esto, él dice, lo que Cristo hizo por ti, precisamente, ahora debe ser completado por lo que tú puedes hacer por él. Esta era la enseñanza de los judaizantes. Lo que Cristo hizo por ti, ahora tú lo debes completar con lo que tú puedes hacer por él. Era una falsa enseñanza que destruyó completamente la fe de los Gálatas. Ahora, pensemos por un momento, ¿qué produjo esto en ellos? Los Gálatas decayeron en su caminar con Cristo. Ellos fueron confundidos, ellos fueron dañados, su ánimo decayó y comenzaron a vivir de una manera legalista, de una manera triste comenzaron a vivir y trataron de cumplir todas estas reglas que se les habían impuesto por parte de aquellos hombres con la esperanza de que ellos iban a poder ganar el favor de Dios por sus propios méritos. Ahora, lo triste de todo esto es que los Gálatas movieron la cruz del lugar. Ellos dejaron de mirar a la cruz que había sido central en sus inicios en el evangelio, en su caminar con Cristo, pusieron la cruz a un lado y creyeron que ahora era momento de comenzar a hacer otras cosas. Hermanos, hay una cosa muy trágica en la vida cristiana. Hay una cosa muy triste en la vida cristiana y es empezar bien, empezar con tus ojos puestos en Cristo y en algún momento de tu vida perderte. Eso le pasó a los Gálatas. Ellos se perdieron en algún momento de su vida porque quitaron sus ojos de Jesús y ellos perdieron esa capacidad de confiar en la fe, en Cristo Jesús para ahora confiar en sus propias obras. Este sermón se titula El peligro de no vivir por el Espíritu hasta el final. El peligro de no vivir por el Espíritu hasta el final. Y lo vamos a dividir en tres partes. Número 1, la insensatez de apartarse de la verdad. Versículo 1. En segundo lugar, el error de comenzar por el Espíritu y querer terminar por la carne. Versículos 2 al 4. Y en tercer y último lugar, Dios obra por la fe hasta el final. Versículo 5. Así que veamos en primer lugar la insensatez de apartarse de la verdad. Versículo 1 dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? En otras palabras, Pablo les está diciendo, Gálatas, insensatos, ¿cómo es que ustedes han descuidado su manera de pensar con respecto a la cruz de Cristo? ¿Cómo es posible que ustedes hayan encontrado algo que los haya atraído más que la cruz de Cristo?
¿Qué puede ser? ¿Qué pudieron haber encontrado ustedes que sea tan atractivo a sus vidas como para que ustedes rechacen la fe que les salvó? Pablo estaba indignado, él estaba molesto. Pablo no está hablando despacio, Pablo no está hablando suave, Pablo estaba indignado con los Gálatas. Precisamente a Pablo le costó trabajo creer lo que los creyentes de Galacia habían hecho. Esos creyentes no usaron su cabeza, mis hermanos. Ellos no usaron su cabeza para pensar. Ellos fueron engañados por su falta de discernimiento espiritual. Su falta de fe les nubló el juicio y ellos se dejaron seducir fácilmente para ir detrás de un evangelio distorsionado. Ahora, las palabras que Pablo usa, y específicamente cuando Pablo les llama insensatos, esto sugiere descuido al pensar, que los Gálatas tenían poco pensamiento crítico. Ellos fueron descuidados en las cosas que ellos escuchaban y dónde ellos iban a poner su fe. Y tuvieron poca responsabilidad para evaluar lo que ahora ellos estaban creyendo. Ante eso, no podía haber otra respuesta de Pablo que la indignación, y por eso Pablo comienza este versículo llamándole insensatos. Pablo no los estaba alabando. Pablo los estaba confrontando por el descuido al abandonar su fe. Y pensemos por un momento, hermano, porque a lo mejor nosotros pudiéramos pensar que los Gálatas eran unos no creyentes. Cualquiera de nosotros pudieran pensar, bueno, pues eso les pasó porque ellos no eran unos buenos, no eran creyentes o no eran unos buenos creyentes o cualquier otra cosa. Pero el punto aquí es que en el capítulo 1, versículo 11, Pablo les llama hermanos. Entonces Pablo no está dirigiendo esta carta a unos inconversos, a unos no creyentes. Pablo le está dirigiendo esta carta a creyentes, a personas que sí habían puesto su fe en Jesucristo, que sí habían creído el evangelio y que ahora habían sido confundidos. Ellos eran creyentes como nosotros. Y a lo mejor cualquiera de nosotros pudiera pensar, a mí eso no me pasa. Pero los Gálatas eran creyentes como nosotros. Y les pasó. Y les pasó a los Gálatas que tuvieron un buen maestro, porque los Gálatas aprendieron el evangelio directamente de parte de Pablo. Pablo les enseñó, Pablo fue quien los discipuló, quien los instruyó en la fe cristiana. Y aún así los Gálatas fueron engañados. Y de esto, mis hermanos, nosotros podemos sacar una aplicación muy simple. Una aplicación muy simple, pero necesaria. Y es que no todo lo que parece espiritual significa que lo es. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que sí son espirituales y no necesariamente lo son. Y necesitamos la sabiduría de Dios, el discernimiento de Dios para nosotros saber filtrar que las cosas que estamos viendo o escuchando o que se están presentando delante de nuestros ojos no son bíblicas y que no tienen nada que ver con Dios. No creas automáticamente todo lo que ves. Reflexiona, compara y busca ayuda en otros que durante años han sido fieles en su caminar con Cristo. Muchas veces creemos que lo sabemos todo, mis hermanos. O creemos que porque ya llevamos muchos años en el evangelio, nosotros no podemos ser confundidos. Y eso solo puede venir de un corazón orgulloso. Hay gente que ha caminado fiel en Cristo durante años. Hay gente sabia. Mira a tu alrededor. Hay gente que ama a Dios. Hay gente que ama a la iglesia. Hay gente que conoce la escritura y que Dios ha puesto a tu lado para cuidarte en tu caminar con Cristo. Así que aplicando este pasaje, mis hermanos, seamos humildes, lo suficientemente humildes para acercarnos a otro y pedir ayuda cuando tengamos dudas en nuestro caminar con Cristo. No ignores el consejo de aquellos que Dios ha guardado fieles por mucho tiempo. Pero ahora, la reprensión de Pablo es porque ellos necesitaban con urgencia, esa es la palabra, con urgencia, los Gálatas necesitaban que alguien los ayudara a pensar, que alguien los confrontara. Y ante esta necesidad de ayudarlos a pensar,
Pablo les hace 6 preguntas que vemos en este pasaje. Pablo les hace 6 preguntas retóricas a ellos. Retóricas porque Pablo conocía la respuesta a estas preguntas. Pablo no les está haciendo unas preguntas que él, como un desconocido, necesita escuchar la respuesta para aprender. Pablo sabía la respuesta a estas preguntas, pero él le hace estas preguntas precisamente para obligar a los Gálatas a pensar y a reflexionar acerca de la mala decisión que ellos habían tomado en su vida. Y aquí en el versículo 1, nosotros vemos la primera de esas preguntas. ¿Qué dice? Dice Pablo, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Es impresionante la manera en la que Pablo mezcla el evangelio con esta pregunta. Y a lo mejor tú puedes pensar, qué pregunta tan larga, pero con toda intención, Pablo les habla acerca de Cristo, el que fue presentado públicamente frente a ellos como crucificado. ¿Qué pudo haber sido tan fascinante? ¿Quién fue ese maestro, Gálatas? Pregunta Pablo. ¿Quién fue ese maestro? O sea, ¿cuál fue ese mensaje que los fascinó tanto al punto de cambiar su fe? Yo quiero saber, o sea, explíquenme, ¿qué pudo haber sido tan fascinante para ustedes? Y la palabra griega que Pablo utiliza para fascinar, para hablar de esta fascinación aquí, es la misma que se utiliza para referirse a alguien que ha sido hechizado. Pensemos por un momento. Yo no sé si usted en algún momento ha visto esas películas donde alguien está hechizado y usted tiene en su mente la imagen de cómo actúa una persona así, pero es la misma palabra que se utiliza para describir este efecto, la que está utilizando Pablo para hablar acerca de la actitud de los Gálatas. Y ellos fueron hechizados con falsas promesas, con mentiras, con herejías, y esta es la idea que está dando Pablo. Y no podía ser otra, hermanos, la palabra. Porque es imposible, escúchelo bien, es imposible que alguien que conozca la verdad y sea libre por la verdad pueda creer nuevamente otra cosa que le esclavice, a menos que esté como alguien hechizado. Si usted ha sido libre en Cristo y usted ha conocido la verdad, no hay manera, a menos que esté como hechizado, de que usted pueda renunciar a eso. Y por eso Pablo usa esta palabra para decirle a los Gálatas, yo que los vi a ustedes, que recibieron el evangelio por la fe, ahora los veo vivir de esta manera. Pues la única explicación es que ustedes estén hechizados, insensatos. Y probablemente Gálatas capítulo 3, versículo 1, sea uno de los versículos más conocidos de toda la carta. Tú le hablas a la gente acerca de la carta de Gálatas y lo primero que la gente te va a decir es, oh Gálatas insensatos. Y es que esa insensatez de los Gálatas precisamente se hizo visible en su manera de vivir y Pablo la tuvo que confrontar. Hay un comentarista que lo expresa de esta manera. Obviamente, no era que Pablo creía que ellos estaban bajo los efectos de un encanto, pero Pablo conocía la forma tan encantadora en cómo los falsos maestros introducen las herejías en las iglesias. Y pensemos por un momento, hermanos, porque los falsos maestros son hombres con una alta capacidad para seducir y encuentran su terreno en la insensatez de otros. Los falsos maestros son hombres con un gran carisma, con grandes habilidades de lenguaje. Son hombres que con todas estas características mal enfocadas, ellos se convierten en maestros del engaño y terminan haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo. Estos eran los hombres que estaban haciendo daño a la iglesia de Gálatas. Eran falsos maestros, hombres elocuentes, hombres con capacidad de lenguaje, hombres que estaban engañando, tergiversando el evangelio, y los Gálatas, tristemente, fueron confundidos. Estos hombres tienen carisma para fascinar a sus oyentes, al punto de confundirlos y llevarlos a creer cosas completamente absurdas.
Pero, ¿cómo llama Pablo a los Gálatas en este versículo? Dice Pablo que ellos eran personas ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. A los mismos que Pablo les llamó insensato, ahora Pablo les está diciendo, ustedes escucharon el evangelio y ustedes son esos ante sus ojos, ante los cuales un día se presentó el evangelio de Cristo crucificado. Es como si Pablo dijera, con toda certeza, un día yo fui a ustedes y yo estuve entre ustedes y a través de mi predicación, ustedes vieron por la fe al Cristo crucificado. A Pablo nadie le había dicho esto. Él lo sabía. Él les había enseñado el evangelio tal cual lo había recibido de Cristo. Pablo había sido fiel en su enseñanza del evangelio. Por eso Pablo sabía que el Mesías había sido presentado claramente frente a ellos. Y la gran pregunta de Pablo ante todo esto es, ¿cómo es posible que ustedes se hayan vuelto atrás entonces? Y esto es una pregunta que nosotros también nos podemos hacer, hermanos. O sea, ¿cómo es posible que el hombre, después que nosotros, después de haber escuchado el mensaje de la cruz y lo cree, pueda volverse atrás? Durante la semana estudiando el pasaje han venido a mi mente muchos nombres, muchas personas de mi vida cristiana. Y pensé, ¿cómo es posible? Obviamente, en la escritura tenemos la respuesta. Y si vamos a la parábola del sembrador, nosotros vemos también cómo allí Jesús habla de las distintas tierras, tierra fértil y tierra que no da fruto. Pero es inevitable que nosotros, que no pensemos en personas que un día nosotros los vimos hablar de la fe en Cristo y que en algún momento de su vida regresaron atrás. ¿Cómo es posible? Y la única respuesta que yo encuentro para esto es que cuando el hombre deja de ver la grandeza de su pecado, entonces comienza a dejar de ver la grandeza de la cruz. Porque tú empiezas a admirar, a reconocer, a ver la belleza de la cruz, la grandeza de la cruz, el poder de la cruz, en la medida en la que tú miras adentro y tú ves la pudrición de tu pecado. Entonces, en algún momento, ellos y otros creyentes tuvieron que haber puesto sus ojos en otro lugar y no en su pecado y en la cruz que ofrece salvación para el pecador. Y ese es el mensaje del evangelio. No hay otra cosa. El mensaje que los Gálatas ahora habían abandonado es el único mensaje, hermanos, que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana. Es el único. No necesitamos otra cosa. O sea, el mensaje de la cruz es el único con el poder para abrir los ojos espirituales de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. No hay otro mensaje. No se te pide nada más. El evangelio se recibe por fe y se vive por fe. Pero ahora, ese mensaje también nos está diciendo algo. Ese mensaje te dice, tú lo recibes por la fe, pero antes de tú recibirlo por la fe, hubo alguien que tuvo que sufrir y morir en la cruz y llevar los padecimientos que tú merecías. Cristo murió porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Esa es la razón por la que Jesús murió en la cruz. Porque tú no te puedes salvar, porque yo no me puedo salvar, porque tú no puedes ayudar a nadie, tú no puedes salvar a nadie. Esa es la razón por la que Cristo fue a la cruz. Y una razón más es porque tú no puedes pagarle a Dios por tu pecado todo lo que demanda la justicia y la santidad de Dios. Tú no puedes. Porque el estándar de santidad y de justicia de Dios es tan alto y es tan grande que nosotros no podemos pagarlo. Y esa es la razón por la que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que ir a la cruz a morir. Porque tú y yo no podíamos pagar por nuestros pecados.
Y Dios condenó en Cristo el justo la culpa por nuestros pecados, para que por medio de ese sacrificio nosotros, los injustos, los culpables, pudiéramos recibir vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que cada semana tú necesitas escuchar desde este púlpito. Ese es el mensaje que cada día de tu vida cristiana tú necesitas escuchar. Antes que escuchar otra cosa, tú necesitas oír eso. Y a lo mejor te puede parecer repetitivo. Y quizás si tú nos has visitado muchas veces y dices, cada vez que vengo a esta iglesia, me dicen exactamente lo mismo. Y es que cada día de tu vida, tú necesitas escuchar lo mismo, exactamente lo mismo, hasta que tú te arrepientas y por medio de la fe, tú recibas a Cristo como tu Salvador y tú creas que un día tú vas a estar con Dios. Y si tú has creído este mensaje, tú necesitas seguirlo escuchando para que, como a los Gálatas, no te pase que pongas tus ojos en otro lugar porque moviste la cruz de Cristo hacia un lado. La cruz es completamente suficiente para tu caminar con Cristo desde hoy hasta el día que Dios decida unirte con Él. Y no necesitas nada más. Y este mensaje aplasta nuestro orgullo. Porque este mensaje te dice, tú eres el culpable, tú eres el necesitado, que tienes las manos atadas y que no puedes hacer nada. Y para un corazón orgulloso, que te digan que tú no puedes hacer nada para algo tan grande y tan valioso como la salvación, pues ahí es donde tú quedas quebrantado. Entonces el Evangelio aplasta nuestro orgullo porque nos hace ver que nosotros no podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo. Nuestro esfuerzo personal no nos puede salvar. Eso es imposible. Y todo el mérito y toda la gloria, entonces el Evangelio se lo da a Cristo, quien sí podía pagar por nuestros pecados y en la cruz Él completó la obra de salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, miren lo que dice Pablo, que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, mis hermanos, el Evangelio es un mensaje que transforma vida, pero también es poder. Y si tú solamente ves el Evangelio como un mensaje y no ves el Evangelio también como ese poder que transforma tu vida, tú necesitas empezar a ver el Evangelio con los ojos que lo veía Pablo. El Evangelio es un mensaje que salva y únicamente lo hace por el poder de Dios, no por los méritos del hombre, no por los esfuerzos personales de alguien, por el poder de Dios. Así que de ahí la indignación que tenía Pablo con los creyentes de Galacia. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan dejado engañar y distorsionar creyendo en un evangelio de salvación por obras? Gálatas, si ustedes saben muy bien, como yo les dije al inicio de su vida cristiana, Jesús tuvo que morir en la cruz para salvarnos y que nosotros, o sea, entendiéramos que no podíamos hacerlo. Y esa combinación, escúchalo bien, de fe más obras que los Gálatas quisieron vivir y que muchas veces nosotros nos podemos encontrar atrapados ahí, esa combinación de fe más obras no solamente contradice el Evangelio, sino que también contradice el poder de Dios del que nos está hablando Pablo en Romanos 1:16 y también contradice la obra suficiente de Cristo en la cruz y la obra continua del Espíritu Santo en la iglesia. No es posible que el hombre pueda llegar a la salvación por medio de sus propios esfuerzos. Y esto es lo que Pablo le quiere recordar. Así que veamos ahora, en segundo lugar, el error de comenzar por el Espíritu y querer terminar por la carne. Tal cual el problema que ellos tuvieron. Así que en estos versículos 2 al 4, nosotros vamos a ver cómo Pablo hace preguntas un poco más cerradas. Mire la manera en la que ahora Pablo formula sus preguntas. Sus preguntas están más cerradas, no hay posibilidad de divagar. O es una cosa o es la otra.
Pablo limita la respuesta y dice el versículo: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Hermanos, al momento que una persona es salva por medio de la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en esa persona. Y solamente una persona puede recibir al Espíritu Santo al momento de su conversión. Cuando tú eres salvo, Dios te da el regalo, por gracia, de su Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu que Dios hace crecer la fe de nosotros. Por medio de la obra del Espíritu Santo. Esa fe que hace que un hombre pueda sentir esa seguridad de la que hablábamos, de que Cristo un día pagó por nosotros en la cruz. ¿Quién te da esa fe? ¿Quién te da esa convicción? Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Esa convicción de que Cristo pagó por tu pecado. Y si un creyente no cree esto, si tú no crees esto, si alguien no cree esto, si no cree por medio de la fe que Jesucristo sí pagó por sus pecados en la cruz, entonces intentará buscar de manera equivocada, o sea, esa manera equivocada de pagar por sus pecados, y eso terminará llevándole al legalismo. Ese es el camino al legalismo. Cuando tú no confías por fe en la obra de Cristo en la cruz y tú no crees que es suficiente una convicción que te da el Espíritu Santo, entonces tú terminas queriendo buscar ese camino donde tú puedas pagarle a Dios o de alguna manera complacer a Dios para que Él se agrade de ti y tú encontrar la paz que nunca vas a encontrar. Ese es el camino al legalismo. Y ahora, ese es el mismo legalismo que de manera insensata nosotros estamos viendo que los Gálatas estaban viviendo. Pero pensemos, ¿cómo fue? Es la pregunta de Pablo en estos versículos. ¿Cómo fue que ustedes fueron salvos? Pensemos. O sea, usen la razón, usen la mente. Piensen, Gálatas, por favor. ¿Cómo fue que ustedes fueron reconciliados con Dios? No fue por las obras de la ley, porque si hubiese sido por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas capítulo 2, o sea, es lo que nos está enseñando Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21, que si no descansamos, que si no descansan en la justicia que viene por medio de la gracia y procuran la justicia por medio de la ley, entonces anulan la gracia de Dios. Anulan la obra de la cruz. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué sentido tiene que Cristo vaya a la cruz a pagar si la salvación del hombre y la justicia que Dios le da al pecador arrepentido no viene de la cruz? Entonces viene de la ley. ¿Qué sentido tendría esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? Cristo en la cruz, para que al final el camino a la salvación fuese por otro lugar. No tiene sentido. Y por eso dice Pablo, anula la gracia. Anula la gracia. Si tú crees esto, que por medio de la ley tú te puedes salvar, tú anulas la gracia de la cruz. Si nosotros pudiéramos contribuir de alguna manera con nuestra salvación y la ley fuera suficiente, Cristo no hubiese tenido que padecer. Pero si Cristo fue a la cruz y tú entiendes el mensaje de la cruz, entonces te das cuenta que no hay otro camino para que el hombre pueda ser salvo si no es por medio de la obra que allí en él Dios completó. Versículo 3. ¿Tan insensatos al creer esto? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Y me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. No es una Biblia que yo use mucho, pero me gusta
comparar versiones y miren cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. No es posible. ¿Qué sentido tiene? Pensemos por un momento. ¿Qué sentido tiene tener un barco con un motor y quererlo llevar a su destino remando? ¿Qué sentido tiene? Es exactamente lo mismo que le estaba pasando a los Gálatas. Ellos tenían el motor, ellos no tenían que hacer nada y ellos querían apagar el motor y remar para llegar a su destino. ¿Y es esto posible? Y además es innecesario y es descabellado y es insensato, como lo llama Pablo en el versículo 1. Pero ahora, en el versículo 2 y en el versículo 3, Pablo hace un contraste. Porque en el versículo 2, él, cuando formula su pregunta, sus opciones son o las obras de la ley o el oír con fe. Pero ahora en el versículo 3, las opciones de Pablo son entre la carne y el espíritu. Y su intención es mostrar que la vida cristiana continúa exactamente como comenzó. La vida cristiana comienza por el Espíritu, se vive por el Espíritu y se termina por el Espíritu. Y no existe otra opción. No hay más opción. Por eso Pablo le decía, ustedes van a abandonar el Espíritu para confiar en la carne. Les tengo que recordar cómo era su vida cuando ustedes vivían en la carne. Es insensato. Entonces, Pablo les hace ver su necesidad de confiar en el Espíritu y vivir en el Espíritu en todo tiempo. Ahora, ¿cómo pudieron llegar a pensar que su carne débil, imperfecta, todavía pecaminosa, podría mejorar lo que el Espíritu de Dios comenzó a hacer en ellos desde la primera vez? ¿Cómo puede un hombre pensar eso? Y la única respuesta es cuando tú corres la cruz del lugar. No hay otra respuesta. ¿Pero a qué se está refiriendo Pablo cuando él habla de la carne? En este caso, Pablo se está refiriendo al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Y es interesante ver que Pablo no les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ustedes van a quedarse a medias. No, Pablo le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ustedes van a acabar. O sea, Pablo le dice, es como, siguen caminando, pero van caminando mal. Habiendo comenzado por el Espíritu, ustedes van a acabar por la carne. Los Gálatas, aunque seguían llevando una vida moralmente correcta, aparentemente correcta, habían decidido vivir por la carne. Y por eso Pablo le hace esta pregunta tan intencional. El punto aquí, mis hermanos, es que esa condición carnal no siempre se manifiesta de la misma manera en nuestras vidas. Escucha esto. Algunos lo hacen viviendo una vida inmoral. Y es muy fácil, cuando tú ves a alguien viviendo una vida inmoral, tú pensar que está viviendo conforme a la carne. O sea, ahí no hay tantas opciones. Pero hay otro extremo igual de peligroso y igual de dañino, que es el extremo del moralismo, del legalismo. Es el extremo que te hace creer que tú estás viviendo bien cuando tú estás viviendo de la misma manera. Es el extremo que te hace creer visiblemente que la cruz sigue siendo central en tu vida cuando tu cruz también ha sido corrida a un lado. El legalista puede comenzar descansando en la obra de Cristo y después reemplazarlo por su propio esfuerzo. Pero la diferencia entre el legalista y el que vive por fe y obediencia verdadera es la actitud del corazón. El corazón. El corazón de un creyente, el corazón de alguien que confía en la obra de Cristo es diferente al corazón de un legalista.
Porque el legalista es orgulloso y cree que por sus méritos él está donde está, o sabe lo que sabe, o puede hacer lo que Dios le permite. El legalista se da la gloria a él. Pero la persona que vive en el Espíritu entiende que Dios le acepta por la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que le motiva a hacer las cosas. La persona legalista cree que debe hacer las cosas para que Dios le acepte. Pero el que vive por fe hace las cosas en gratitud por el gran regalo que ha recibido de la salvación en Cristo. Miren lo que dice el pastor Fausto González. Yo quiero leérselo porque, aunque pueda estar un poquito largo, es interesante la manera en la que él lo ve. Dice, para la mayoría, diferenciar entre un hombre regenerado y un legalista puede ser muy difícil, pero hay algo que puede ser útil a la hora de identificarlos a ambos. Pregúntales con qué pecados luchan, de qué pecados específicos los rescató y los perdonó Cristo. El legalista te dirá de manera general que es pecador, pero solo porque la Biblia lo dice, pero le cuesta trabajo ponerle nombre a sus pecados. El cristiano verdadero te menciona sus pecados uno por uno, con nombre y apellidos, porque el Espíritu Santo ha iluminado su alma y su corazón, mostrándole su horrenda condición y la gloria de la cruz de Cristo. Usted quiere identificar a un legalista, de alguien que vive por fe, hable del pecado. Porque en la medida que tú vives por la fe en Cristo, tú te encuentras más con la grandeza de Él y con la grandeza de tu pecado. Y esa grandeza de tu pecado lo hace a Él tan grande que no hay espacio en ti, en tu vida, en tu fe para otra cosa que no sea para seguir mirando a Cristo. Pero ahora, pensemos en esto. El legalismo puede parecer espiritual, pero no cambia el corazón. Y el legalista siempre termina en uno de los dos extremos, o en el extremo del orgullo o en el extremo de la decepción. Pero el que vive por fe no tiene extremos. Siempre ve la gloria de Dios, la grandeza de Cristo, la gracia de la cruz y lo terrible de su pecado que en Cristo ha sido perdonado. Miren el versículo 4. Cómo Pablo reconoce las experiencias que ellos habían tenido. Para Pablo, la experiencia personal de los creyentes con Jesucristo también es un medio de gracia que Dios utiliza en sus vidas. Por eso, además de estas preguntas, Pablo ahora les habla. Ya les ha hablado de lo que han escuchado, de lo que aprendieron, pero ahora le dice, y lo que han vivido, lo que ustedes de manera personal han experimentado en Cristo. Y Pablo les pregunta, ¿acaso estas cosas que experimentaron fueron en vano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo lo que ustedes han vivido, Gálatas? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó el recuerdo? ¿Dónde quedó la experiencia? ¿Es posible que no hayan aprendido algo de su propia experiencia con Dios? Ustedes experimentaron el perdón de pecados. Ustedes tuvieron su experiencia de salvación. Ustedes experimentaron el nuevo nacimiento. Ustedes experimentaron haber recibido el Espíritu Santo. Ustedes experimentaron la seguridad en las promesas de Dios. Experimentaron la comunión con otros creyentes. Experimentaron el perdón de Cristo. ¿Dónde queda todo eso? Y por eso Pablo condiciona esta frase y dice, si es que de verdad fue en vano, porque ni Pablo mismo creía que estas cosas habían sido en vano. Él había visto a los Gálatas en su momento caminar fieles en Cristo. Y ahora les está diciendo, además de lo que yo les dije, que fue lo que cuestionaron los falsos maestros, ellos no pueden cuestionar lo que ustedes vivieron. Apelen a eso también, apelen a su memoria, a su experiencia, Gálatas. Porque ellos podían decir, Pablo les mintió, pero ellos no podían negar las experiencias de los creyentes, la experiencia personal de los creyentes con Cristo. Ellos no podían negar la obra de santificación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes de Galacia. Y por eso Pablo les dice, ¿les parece que todo eso es en vano?
Claro que no. Usen su mente, Gálatas, y piensen. Veamos ahora el tercer y último punto, versículo 5. Dice, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es sorprendente toda la riqueza que tiene este versículo. Justo antes de la ascensión, antes de su ascensión, Jesús mandó a los discípulos que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? La promesa de que el Padre enviaría al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene de Dios, que el Padre enviaría a ellos. A través del Hijo, el Padre Celestial había prometido dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí lo vemos en Lucas capítulo 11, versículo 13. Y es interesante porque mientras Pablo ha venido corrigiendo a los Gálatas basado en sus acciones pasadas, en lo que ellos hicieron, que él escuchó y que ahora les escribe, es interesante que ahora Pablo les habla, les recuerda que Dios es el suministro, que Dios es quien suministra el Espíritu a los creyentes, pero lo hace en tiempo presente. Quiere decir que de alguna manera Pablo les está dejando ver a ellos que ese suministro no es únicamente en el momento en el que tú crees y te arrepientes, sino que él le habla de algo que es constante. ¿Y cómo lo hace Dios, mis hermanos? Por la fe y no por las obras. Por eso es que la fe es tan importante en la vida cristiana, porque desde que naces en el Evangelio, la fe sostiene la vida del creyente hasta el final que Dios decide unirte con él. Y ahora estamos viendo cómo se nos dice que es Dios quien suministra el Espíritu a los creyentes como una acción constante. Dios sigue dando su Espíritu y obrando entre los creyentes. En su comentario a los Gálatas, el pastor MacArthur dice lo siguiente. La palabra suministro sugiere la idea de proveer con abundancia, con gran generosidad. Y ahora pensemos en esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién fue el que comenzó la obra? ¿Y quién es el que va perfeccionando la obra en el creyente hasta el día de Jesucristo? ¿Quién va perfeccionando la obra en el creyente? El Espíritu de Dios. Así que la implicación aquí, mis hermanos, es que la vida en el Espíritu no depende solo de una experiencia inicial. La vida en el Espíritu no depende solo del momento de tu conversión. La vida en el Espíritu depende completamente de todo tu caminar con Cristo, de la provisión diaria y continua de Dios en tu vida. Y esto conecta con dos cosas importantes. Escúchalo bien, dos cosas importantes. Lo primero, el creyente vive por el Espíritu día a día, no por esfuerzo humano. En Gálatas capítulo 5, versículo 5, miren lo que nos está diciendo Pablo. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos la fe, esperamos por la fe la esperanza de justicia. O sea, Pablo está diciendo que la manera en la que un creyente vive hasta esperar en Cristo, o sea, esperando en Él, es por medio de esa esperanza, valga la redundancia, y por medio de la fe, que es una labor constante del Espíritu en nuestras vidas. Segunda cosa, el Espíritu no es algo recibido y ya, sino que es alguien que actúa constantemente en los creyentes. Es la tercera persona de la Trinidad que vive en la iglesia de Dios, en el creyente. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, se nos dice lo siguiente. Andad por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne.
Mis hermanos, el Espíritu actúa constantemente en la vida del creyente y el Espíritu es el que ayuda al creyente a andar fiel y firme en las promesas del Evangelio. Todos los milagros que menciona Pablo ahí en el versículo 5, la transformación y el crecimiento espiritual son una evidencia de esa provisión continua del Espíritu en nuestras vidas. Así que pensemos por un momento. La vida cristiana se vive en el poder de Dios. ¿Cómo has vivido tu vida hasta hoy? Si tú eres un creyente, ¿cómo has vivido tu vida hasta hoy? ¿En quién has puesto tu fe? ¿Cómo has andado en tu caminar con Cristo? Si tú no eres un creyente, ¿qué produce en ti escuchar este mensaje? ¿Qué produce en ti saber que Dios ha dejado su Espíritu para que sus hijos podamos caminar en este mundo hasta el día que nos reencontremos con Él? ¿Qué produce eso en ti? No hay manera de vivir la vida cristiana dejando de creer en el Evangelio o creyendo solo algunas partes del Evangelio. Necesitamos creer el Evangelio completamente. El Evangelio se vive por fe y en continuo arrepentimiento. Y cada día de nuestra vida nosotros somos llamados a creer en Cristo como nuestro Salvador. Cada día como el primero. Cada día con la fe en la gracia de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y cada vez que tú te caigas, tú eres llamado por Dios a poner tu confianza nuevamente en la cruz con la esperanza de que Cristo pagó por tus pecados y que el Espíritu Santo continuará en la vida de sus hijos haciendo la obra hasta el día que nosotros nos reencontremos con Él. La salvación no es algo que se pierda, mi hermano. Es algo que recibes por la gracia de Dios permanentemente en tu vida en el momento en el que tú has creído en Cristo como tu Salvador y continúa por el oír con fe. Recibimos a Cristo mediante la fe. Y un creyente no puede mantener su salvación por medio de esfuerzos o méritos como intentaron los Gálatas. El llamado de Dios es a poner nuestros ojos en la cruz, a no desplazar la cruz del lugar. Y si esa cruz en tu vida nunca ha estado en el centro, el llamado de Dios para tu vida es que tú pongas la cruz de Cristo en el centro, como le dijo Pablo en el versículo 1, donde Cristo, fue presentado públicamente como crucificado. De esa manera, Dios te está diciendo que la cruz de Cristo, del Cristo crucificado, debe ser central en tu vida. Y eso es andar en el Espíritu. ¿Cómo puede alguien andar en el Espíritu si la cruz de Cristo, la cruz que trajo salvación a su vida, no es el centro de su caminar con Dios? Eso es andar en el Espíritu. Reconocer que somos débiles, que podemos fallar, que podemos mañana equivocarnos, pero que en la cruz de Cristo siempre hay gracia y que el Espíritu de Dios obra en nosotros para darnos la fe, para que nosotros podamos creer esto al principio, en el camino y al final de nuestra vida cristiana. Ese es mi deseo para ustedes, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo que vive en nosotros siempre nos anima a creer y nos da esa convicción y esa esperanza en la obra de Cristo en la cruz. Y ahora queremos recordar la obra de Cristo a través de la Santa Cena. Queremos recordar cómo cada día de nuestro caminar contigo hemos recibido gracia, hemos recibido perdón, hemos recibido amor y cómo ahora, Señor, a través de el pan y el vino podemos recordar la obra que tú hiciste en la cruz, siendo crucificado tu Hijo Cristo, pagando por nuestros pecados, para que nosotros por medio de la fe pudiéramos ser limpios y reconciliados contigo. Aumenta esta fe en nosotros. Y tú que suministras el Espíritu, ayúdanos a andar por el Espíritu, que no solamente haya sido una experiencia del principio de nuestra vida cristiana, sino que sea nuestra experiencia cada día y nuestra única experiencia al final y por toda la eternidad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.